Hoy vamos a tocar una palabra en la Escritura, exactamente en el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 14. Dice así, Hechos, capítulo 11, versículo 14 dice, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Esto lo está expresando Cornelio, enviado por un ángel hablándole a Cornelio, le dijo que le avisara a un hombre llamado Simón, el cual le declararía muchas cosas con las cuales él sería salvo. Leemos nuevamente, Hechos capítulo 11, versículo 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvos tú y toda tu casa. ¿De cuáles palabras se está refiriendo esta escritura? ¿De qué palabras les iba a referir el apóstol Pablo, el apóstol Pedro? Vamos a ver, esto está en el capítulo número 11, pero cuando nosotros leemos el capítulo número 10, nos damos cuenta específicamente cuáles son las palabras que el apóstol Pedro le pronuncia a Cornelio. Ciertamente Cornelio era un hombre que era piadoso, temeroso de Dios, hacía muchas buenas obras, pero lo importante de esta historia, aparte de que Cornelio era un hombre temeroso de Dios, pero que no había alcanzado la salvación, él recibe la salvación por medio de unas palabras con las cuales él sería salvo y toda su casa. Ciertamente cuando nosotros leemos el capítulo completo nos damos cuenta, evidentemente, la Escritura nos declara que él fue salvo. Pero vamos a ver cuáles fueron las palabras que el apóstol Pedro le pronunció. Esas las encontramos en el capítulo número 10, un verso anterior, donde dice, del verso 34 en adelante, vamos a leer. Entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué Pedro está diciendo que no hace acepción de personas? Porque Cornelio no era un judío, no era un israelita, era un gentil, era un hombre pagano. Pero Dios no hace acepción de personas. El 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cuando Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase a todo el pueblo, no todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. 43 dice, de este dan testimonio los profetas, que todos los que en él creen recibirán perdón de pecado por su nombre. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí para dar a conocer algo. Si nos dimos cuenta, Pedro le predicó exactamente lo que sale en Primera de Corintios capítulo 15, verso 3. Vamos a leerlo. Primera de Corintios 15, verso 3 y 4 le dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fíjense que el apóstol Pedro, cuando entra a la casa de Cornelio, Cornelio siendo un gentil, el apóstol Pedro cuando entra, Cornelio se humilla ante él, ¿no? Y Pedro le dice, no te humilles delante de mí porque yo soy hombre. ¿Sí? En ese momento él dice, ustedes saben, hombres, cuán abominable es que nosotros, judíos, estemos juntamente con algún gentil. Pero Pedro, avisado, sí, por una visión que él tuvo, Dios preparó su corazón para que él fuese y le predicase exactamente lo que nosotros acabamos de leer en el verso número 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. Cuando justamente el apóstol Pedro
conversa con Cornelio y todos los que estaban en la casa, anuncia el evangelio, sucede algo maravilloso. ¿Qué sucede? Vamos a leer ahora el 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también los gentiles se derramaba el Espíritu Santo. O sea, una vez que oyeron las palabras, fueron bautizados con el Espíritu Santo. La pregunta que nos podemos hacer es, si Cornelio y todos los que estaban en su casa recibieron el Espíritu Santo, ¿son santos? ¿Recibieron la salvación? ¿Se perderían después de que el apóstol Pedro se fue para su casa seguramente a hacer otras actividades? La respuesta es que no, ¿sí? Ellos oyeron el Evangelio, por oír el Evangelio fue derramado el Espíritu Santo sobre ellos por oír el Evangelio. Por eso nosotros leíamos en el principio de la predicación, Hechos capítulo 11, verso 14, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo. ¿Quién es un salvo? Un salvo es una persona que estaba completamente perdida. El que estaba perdido fue el que fue hallado para ser salvado. Nuestro Señor Jesucristo vino por los perdidos para salvarlos. Ahora, ¿qué fue lo que oyó Cornelio y todos los de su casa? El Evangelio. ¿Sí? Al oír el Evangelio fueron sellados con el Espíritu Santo. Esto lo declara la Escritura en el libro de Efesios capítulo 1, verso número 13. Leámoslo. Efesios 1:13 dice, Efesios capítulo 1, verso 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo de la promesa? Recordemos en el libro de Juan, capítulo 16, que nuestro Señor Jesucristo dijo que era necesario que él se fuese, pero que iba a enviar el Espíritu Santo, el cual convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? El Espíritu Santo era la promesa que Dios iba a enviar una vez que Él ascendiese al cielo. Justamente en el capítulo que nosotros estamos leyendo, en el libro de Hechos, capítulo 11, encontramos algo precioso. Vamos a ver ahí en el mismo libro de los Hechos, capítulo número 11, verso 16, dice, Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Una persona que ha sido bautizada con el Espíritu Santo, una persona que ha oído el Evangelio y ha creído en la obra de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, es salva de la ira venidera. Ahora ha pasado de la condición de perdido a ser salvado. Una persona que es salvado ha obtenido el don de Dios. ¿Sí? El don de Dios es algo que la persona recibe inmerecidamente solo por oír el Evangelio. ¿Sí? Al oír el Evangelio nosotros podemos recibir la gracia de Dios y por medio de recibir la gracia de Dios nosotros ahora pasamos de la condición de pecador, condición en la cual mucha parte de la humanidad todavía se encuentra esclava del pecado por no creer en el Evangelio. Porque al creer en el Evangelio pasan a la condición de ser justos porque Jesús vino a justificarnos por medio de su muerte. ¿Sí? Pedro decía el Evangelio de la paz. ¿Sí? La Escritura dice que a través de la justicia de Dios es donde se puede hallar la paz. En el libro de Romanos capítulo 5, verso número 1 dice, vamos a leerlo, Romanos capítulo 5, verso número 1. Romanos capítulo 5, versículo número 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Una persona que ha hallado la paz para con Dios ya tiene a Dios en su corazón. El estado de toda la humanidad que está fuera de Dios es enemistado con Dios. Y Jesús vino justamente a eso, a reconciliarnos con Dios por medio de la noticia que ya se había anunciado desde antes por medio de la ley, los profetas y los salmos. Hoy nosotros tenemos este anunciamiento ya declarado a través de la profecía. Este anunciamiento es lo que Cornelio y todos los de su casa oyeron y fueron salvados. ¿Sí? Fueron bautizados con el Espíritu Santo. En ese momento ellos declararon querer ser bautizados y se bautizaron en agua. Pero oigamos lo que primero pasó.
fueron bautizados con el Espíritu Santo, recibieron el don de Dios. Una persona que ha recibido el don de Dios por oír el Evangelio ya es completamente sana. Nosotros, queriendo compartir el Evangelio a través de la Escritura, anunciamos lo que todos ellos anunciaban. Aquí el apóstol, la Escritura en el libro de los Hechos, verso número 10, lo declara. En el versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecado. La Escritura dice que mientras hay vida, hay esperanza. ¿Sí? Es necesario que tengamos oídos para poder escuchar, oír, valga la redundancia, la palabra de Dios. Estamos en tiempos muy peligrosos, estamos en tiempos donde muchos falsos cristos se levantarán anunciando a Jesús. Muchas personas hablan de Jesús, pero ¿cómo reconocer verdaderamente a un justo? ¿Cómo reconocer verdaderamente a una persona que habla en el nombre de Jesús? Porque esa persona anuncia el perdón de los pecados. Pero para anunciar el perdón de los pecados se tiene que haber recibido primero el perdón del pecado. Una vez que nosotros hemos recibido el perdón de pecado y lo hemos recibido por oír la palabra de Dios, no por ver hecho absolutamente nada, porque a Dios le plació salvarnos a nosotros por la obra de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura dice que no por obras para que nadie se gloríe. De esa manera nosotros podemos recibir el don de Dios y de esa manera ahora avanzar por medio de la Escritura. Entonces es por oír la palabra de Dios. Mientras hay vida hay esperanza para oír el Evangelio y avanzar. Entonces así nosotros compartimos la palabra de Dios y anunciamos el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Y así como le pasó a Cornelio y a todos los de su casa, que tan solo por oír, Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. La fe no es algo que nosotros tenemos. Dios provee la fe a través de poder oír la palabra. A través de oír la palabra, la fe viene. Dios destapa el oído, Dios ve el corazón de nosotros y nos permite oír su palabra y creer lo que está acá. Entonces, para poder creer que un hombre que está predicando el evangelio, hablando en el nombre de Jesús, ese hombre tiene que haber recibido el perdón del pecado para anunciar el perdón del pecado. Todo lo que nosotros encontramos en las Escrituras es justamente el perdón de los pecados. Jesús vino a salvarnos de la condición de la muerte en la cual se encontraba toda la humanidad. Entonces nosotros, con este corazón del perdón de los pecados, también anunciamos el Evangelio. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. La ley divina dice que la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús. Entonces, a través de recibir el don de Dios, nosotros pasamos a la vida eterna. Nosotros compartimos así. Hermano, no sé si quieras compartir algo más hasta acá. Claro, hermano, es importante que, claro, uno recibe la fe, ¿por qué? Por oír, por escuchar la palabra, el Evangelio. Hay un versículo que conocen muchas personas que dicen que por sus frutos los conoceréis, pero se refiere a acciones, a algo que una persona haga. Ah, bueno, si esta persona hace cosas buenas, significa que es bueno. O si esta persona hace cosas malas, pues es mala, porque como son sus frutos, no. Se refiere a cómo poder, esa palabra que dice así, ¿no? Que por sus frutos los conoceréis, se refiere para cuando una persona nos hable de la palabra de Dios, ¿cuál es su fruto? En Proverbios capítulo 11, versículo 30, vamos a mirar. Proverbios capítulo 11, versículo 30. Con este versículo vamos a poder ver y entender esa parte, porque dice que por sus frutos los conoceréis. Dice el versículo 30 de Proverbios capítulo 11, dice, el fruto del justo es árbol de vida. La Biblia en el versículo 31 que dice, ciertamente el justo será recompensado en la tierra, ¿cuánto más el impío y el pecador? Entonces, una persona que no predique, que no sea salvo, mejor dicho, que no puede predicar la gracia, el amor de Dios, el perdón de los pecados, que no haya recibido el perdón de los pecados, ¿cómo va a predicar lo que dice acá? El fruto del justo es árbol de vida. ¿Cómo va a predicar algo que no ha recibido? Entonces, hay una cosa que yo había explicado, creo que por aquí lo tengo en un papel, pero ahorita se lo leo. Vamos a ir a Romanos capítulo 10. ¿Cómo una persona puede
invocar el nombre del Señor, así resumidamente porque ya se me va a acabar el tiempo. Romanos capítulo 10, vamos a mirar el versículo 8. Romanos capítulo 10, versículo 8. Porque el hermano que está aquí compartiendo, él dijo que, bueno, en Hechos capítulo 10 dice que él hablará palabras con las que serás salvo tú y tu casa, ¿cierto? Entonces primero hay que oír. Vamos a ver Romanos capítulo 10, versículo 8, dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Hasta el versículo 10, después vamos a continuar. Hasta el versículo 10. Entonces dice, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. La Biblia dice, la Escritura dice que lo que hay en el corazón, la abundancia del corazón, habla la boca, habla. Entonces, ¿nosotros qué debemos creer? Que Jesús, dice el versículo, del versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Biblia dice que si no hubiera resurrección, no hubiera justificación, si mal no me equivoco. Voy a poner ese versículo en pantalla para que lo busquen. Entonces, si Jesús no hubiera resucitado, nosotros no hubiéramos sido justificados. En el libro de Romanos también dice, en un versículo, que Jesús, que murió en una cruz y fue sepultado, resucitó para nuestra justificación. No, ¿justificación qué es? Si una persona ha sido justificada, ¿cómo se le llama? ¿Se le llama todavía condenado? ¿Se le llama todavía oprimido por algún delito que cometió? No, ya es justificado, ya es limpio, ya es como quien dice libre de toda culpa. Nosotros teniendo el pecado en nuestro corazón éramos culpables, básicamente. No era por nuestra culpa, sino por tener el pecado que vino de Adán y Eva. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, no, versículo 12 ya lo hemos dicho, lo hemos parafraseado. Entonces, vamos a ver el versículo 17. Romanos capítulo 5, versículo 17 dice, pues si por la transgresión de uno, es decir, de Adán y Eva, Adán, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Una persona, ¿cómo puede compartir justicia? ¿Cómo puede predicar el evangelio? ¿Cómo puede predicar la salvación, el perdón de los pecados, si ha recibido la justicia? En otros videos anteriores hemos explicado unos versículos y no estoy diciendo mentiras. La Biblia dice que el que hace justicia es porque es justo y nosotros somos justos porque Jesucristo es justo. Así es de esta manera. Nosotros somos santos porque Jesucristo es santo, no por nuestros méritos, por nuestras justicias, por nuestras obras, sino por la obra que hizo Jesús. La obra que hizo nuestro Señor Jesucristo fue la obra más completa, más completa. Ahí no hay que añadirle ni hay que quitarle, no. Es perfecta la obra. El que cree en la obra de Jesucristo es limpio de pecado una sola vez y para siempre. No es necesario que haga y haga, que no sé, que haga tal cosa, haga esto, pórtese bien, haga tal cosa. No. O que diga, no, yo me voy a confesar, voy a orar a Dios para que Él me perdone mis pecados, mis faltas, y ahí sí, ya soy limpio de pecado. Ahí sí, ahora sí. Ahora sí como quien dice, no. Si la Biblia dice que Jesús hizo un sacrificio por nuestros pecados para que nosotros, un solo sacrificio, para que nosotros seamos limpios de pecados, santos, justos, perfectos, para que nosotros seamos hijos de Dios, la Biblia dice que lo hizo una sola vez y para siempre. No es necesario que tú tengas que hacer algo para mantener, para retener eso ahí, la salvación, retener la salvación que recibiste, no. La salvación no se pierde,
Si la salvación se perdiera, entonces la obra de Jesucristo, lo que hizo Jesús en la cruz, no valió para nada. Pero sabemos que no es así y que sí valió para algo, que sí tuvo valor. Entonces, y que triunfó, básicamente, que triunfó. La Biblia dice que Jesús triunfó en la cruz. Él triunfó. Vamos a mirar el versículo 18. Romanos capítulo 5, versículo 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos a los hombres la justificación de vida. La justificación de vida. Vuelvo a leer y no estoy diciendo mentiras, aquí está escrito la palabra de Dios. Dice, y vuelvo a repetir, así que como por la transgresión de uno, es decir, Adán, vino la condenación a todos los hombres, a toda la humanidad. De la misma manera, por la justicia de uno, es decir, nuestro Señor Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo siguiente. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. En el video anterior explicamos quiénes entran por esa puerta estrecha, los justos. Vayan a ver ese video. Les recomiendo que vayan a ver ese video. Es la última predicación o la penúltima predicación que hemos subido. Versículo 20 y 21 para terminar. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinó por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, gracias hermanos, gracias por haber escuchado y pues ya saben que esta predicación va a ser subida al canal de YouTube que se llama Salvador de los Pecados. Así pueden escribir en el buscador de YouTube, en la lupita, en la lupa, escriben Salvador de los Pecados y pueden encontrar esta repetición del live o también en el canal del hermano que se llama Justos por la Fe. Ahí pueden encontrar también esta predicación, este en vivo. Y bueno, vamos a orar para terminar y va a orar el hermano, va a orar. Padre, te damos gracias por permitirnos compartir tu palabra, Señor. Tu palabra dice, danos hoy el pan diario de cada día. Señor, te agradecemos porque por medio de tu palabra nosotros podemos encontrar el refugio, Señor, que tú has diseñado para todo justo, para todo hijo. Así como el Padre se provee de una casa para proteger a su familia, tú has provisto, Señor, refugio para nuestra alma, para todo nuestro ser. Tu palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. ¿Qué debe confesar una persona? Una persona debe confesar que Cristo murió por nuestros pecados, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De esta manera, Señor, nosotros creemos por tu palabra que somos justos, santos y perfectos, que no hay nada que nosotros tenemos que hacer, ni nada que hay por hacer, porque tu obra hizo perfectos para siempre a los santificados. Y añades, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Señor, te agradecemos por tu infinito amor, tu grande gracia y misericordia para todos nosotros. Te pedimos también, Señor, que esa gracia con la que tú nos has vestido a nosotros, con la que tu justicia nos vestió a nosotros, también sea para todos los que van a ver este video, Señor, y con los que lo están viendo. Abre sus oídos, Señor, y su entendimiento para que tu palabra pueda caer al corazón y creer a la justicia eterna, la cual nos declara justos, nos declara salvos. Te lo pedimos, Señor, lo dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias. Saludos, hermano. Gracias amigos, hermanos invitados por haber estado aquí en el en vivo, en el live, en este video. A los amigos e invitados que se les haya mandado este video, que les haya aparecido. Muchísimas gracias y los invito a que sigan escuchando y pues la fe viene por el oír, por el escuchar. Y nada, pues muchísimas gracias y nos veremos hasta la próxima. Chao, chao.